Son las 8:41, continuamos en Radio Análisis y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Tenemos acá en el estudio, la hemos recibido como bien corresponde, con un cafecito a esta hora de la mañana, especialmente en estos días fríos, aunque el de hoy va a ser el menos frío, ¿eh? Va a haber 24 grados, así es que de máxima, así es que estoy hablando de la región metropolitana. Así es que les aprovechamos de avisar para que vayan ahí preparándose para este día. Pero bueno, en lo que realmente corresponde, saludamos a Pamela Po. Bienvenida, Pamela, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y saludamos a la distancia, entendemos, ahí me corregirá Raúl, en la región de Valparaíso, al abogado y ex convencional de Renovación Nacional, Raúl Celis. Bienvenido, Raúl. Vamos a ver si podemos tener el contacto con él. Ah, me dicen que estás con el micrófono silenciado, Raúl. Efectivamente. Sí. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Patricio, y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, pues bueno, vamos a partir. En esto no vamos a innovar, ni nos vamos a ganar un premio de originalidad, ni de creatividad, porque no procede hablar de otra cosa. Vamos a hablar luego de otras cosas después, claro. De lo que está ocurriendo con las elecciones presidenciales, ¿eh? Le hemos dado vueltas, Raúl, Pamela, por distintos lados. Y una cosa que a mí se me parece interesante, esta mañana, podríamos elegir otras, pero esta mañana, a la luz de las dos entrevistas que hemos tenido, una más temprano al diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, que como bien se sabe es integrante del comando de Evelyn Matei, y por el otro lado al diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, que está esta idea del centro que siempre aparece en la política, ¿no? Por ejemplo, el diputado Undurraga decía: yo siempre he dicho que para ganar hay que correrse al centro, por lo tanto, la orientación que le ha dado Evelyn Matei a sus parlamentarios en el sentido de que eso es lo que tenemos que hacer, yo la considero correcta, ¿no? Por el otro lado, yo le preguntaba muy respetuosamente, Raúl, Pamela, al diputado Aedo, que lo que se llama el centro en la política chilena cada vez tiene menos votos. Entonces, no parecería pragmático hacerlo con esa mera lógica, ¿no? Y entonces Aedo hacía una alusión más que a un lugar en el sistema político, a representar posiciones de moderación, ¿no? Y que esas posiciones de moderación eran volubles, y que era un desafío entonces de lo que actualmente es el partido al que pertenece el diputado Aedo, representarlo, ¿no? Dos maneras de mirar el centro, pero que al fin y al cabo ustedes me entenderán que este enunciado tiene que ver con maneras de que conversemos sobre las estrategias de campaña, ¿no? Bueno, Raúl, ¿cómo lo ves? A ver, no había saludado a Pamela, aprovecho de saludarla. Yo veo, en primer lugar, una candidatura fuerte por parte de la continuidad al gobierno con Janet Jara, porque ella va a tener el respaldo de todos quienes apoyan hoy día al actual gobierno, y eso no es menos de un 30, un 32%, y probablemente un poco más si consideramos los votos del apruebo al proyecto constitucional del año 2022. Algo puede perder con los candidatos marginales. En el caso de José Antonio Kast, creo que él tiene también un voto asegurado de lo que uno podría llamar una derecha más dura, más nacionalista, para darle un apellido de alrededor de un 25%, si yo tuviese que fijar un porcentaje estimativo. Eh, entonces, Evelyn Matei, que es un poco la pregunta que me hace, ¿cuál es la opción que tiene? Yo creo que tratar de crecer ella más a la derecha es muy difícil. Es muy difícil porque ese electorado está capturado por José Antonio Kast y eventualmente algo por Kaiser. Eh, Creo yo que lo que sí puede hacer es manteniendo sus posiciones que son conocidas, porque tiene una trayectoria de 35 años desde que volvimos a la democracia, correrse un poco más al centro. ¿Qué significa un poco más al centro? Advertir de las ventajas que tiene una posición moderada,
de las ventajas que han tenido para el país la política de los acuerdos. Es cierto que falló con a todas, pero bueno, creo yo que ese es el camino en el caso de Evelyn Matei. Eh, Eso también se puede complementar con la existencia de dos listas parlamentarias, que yo creo que va a ocurrir en la centro derecha. ¿Ah? Una Mm, lista, y creo que además es conveniente porque representa lo que es la centro derecha. Hay dos derechas, un mismo tronco con distintas ramas. ujú, Una derecha que es más moderada y una derecha eh, que es más nacionalista. Bueno, entonces en esta búsqueda, tratar de captar lo que es Amarillos, que ya se comprometió a darle su apoyo, por lo menos parte de ellos, lo que es los desencantados de la concertación, ha habido varias declaraciones públicas al respecto, eh, la votación de demócratas, eventualmente, y lo que hizo Sebastián Piñera en la campaña del 2006, que nosotros creíamos que era una locura cuando lo lanzamos, recuerdo perfectamente el ujú, día que se produjo esto en el Consejo General en Santiago, él apeló al voto útil, a la capacidad de gobernabilidad, ujú, eh, que no la iba a tener el candidato de la UDI del momento, que era Joaquín Lavín, y le resultó. ujú, ¿Ah? Entonces, ese creo yo que debe ser el camino de Evelyn Matei. Riesgos tiene, ¿ah? Riesgos tiene, y riesgos tiene, por ejemplo, en Parisi, que me ha sorprendido los niveles de apoyo, que, que representa un poco el desencanto con la política. Y ese creo que es uno de los riesgos también de la candidatura de Evelyn Matei, de José Antonio Kast, probablemente también de Janet Jara, de que hay gente que quiere cambios, cambiar a los políticos de siempre, por decirlo de alguna manera. Y ese discurso, lamentablemente, que yo creo que tiene bastante injusto, creo que ha logrado penetrar y eso se ve reflejado en el apoyo que ha tenido Antonio Parisi en las encuestas eh, Franco Parisi, perdón, en las ujú. encuestas que a mí me ha sorprendido absolutamente. Por ahí iría yo, Pato. Pamela. Mira, yo coincido bastante con Raúl en el tema de que hoy en día el centro político no sabemos qué es lo que está pasando ahí, o sea, Ujú, qué es lo que las personas apelan, cuál es el sentir de la gente con la política. Las primarias creo que mostraron, digamos, que hay una desafección del tema político, la gente, o sea, fue a votar muy poca gente y creo que echarle la culpa al frío no era, la verdad es que no da, digamos. Y entonces creo que efectivamente Evelyn Matei tiene que, a mí me da la impresión que ella tiene que ordenar su relato también. ujú, O sea, está muy en la contingencia, está muy, digamos, como hay días que dice cosas que después tiene que salir a desdecir. O sea, creo que ahí hay un tema de que ella tiene que ordenar, digamos, qué es lo que le vas a ofrecer al país. ujú, Y a ese país, que es una gobernabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver con gobernar para todo el mundo, digamos, creo que ahí ella se ha enfocado más en tratar de competir con Kast y Kaiser, digamos, en vez de acercarse, digamos, a los temas que son temas país y que tenemos que salir de la caricatura también. Hay un mm, tema como que si la delincuencia llegó en este gobierno y en realidad la cosa viene de mucho más atrás. Creo que hay que ofrecer, digamos, un programa político. Ha sido mucho tiempo candidata, eso yo diría que la tiene desgastada también. Es difícil sostener un año, digamos, una candidatura. Oye, y eh, ojo que legalmente no es candidata. De hecho, no puede hacer campaña porque incurriría en una falta. en una ilegalidad por de pronto, sí. Entonces está en eso, en ese escenario, y bueno, creo que también hay que, y esto para todo el mundo político, ¿ah? No solamente para ella, yo creo que las campañas hoy en día con la irrupción de las redes sociales y que la gente se está informando, digamos que o por YouTube o por distintos tipos tienen que yo creo que Janet Jara lo ha entendido bastante bien, digamos. Es como esta cosa de cercanía con la gente, que la gente se está comunicando por ahí. Es como, yo lamento que no sea el relato duro de las cosas país, que sean las que estén en relevancia,
pero al parecer a las personas les hace más sentido esta cosa más cercana de este contenido de color que se le dice que es como qué tengo dentro de mi cartera o con qué me maquillo, ¿cachai? Entonces quieren conocer como al ser humano que está detrás del político también. Entonces yo diría que por ahí estos candidatos de apellidos alemanes, germanos por decirlo así, tienen esta cosa muy dura que hace que no haya cercanía con la gente. El señor Juanito también quiere ser parte del relato y yo diría que eso no está ocurriendo, digamos, en las candidaturas de derecha. Es como que es muy lejano, muy frío todavía y ahí hay que, si tú quieres ir al centro, tienes que ver cuál es la oferta país que vas a ofrecer. Sí. Raúl, cuando hablamos del corrimiento de Matei hacia el centro, y además con este gesto, con este hito, del cual dio ayer cuenta la segunda, ¿no? Que es una cena con los parlamentarios de la coalición donde les señala por dónde se quiere ir. Uno debería subentender que no es solamente la candidata la que se mueve, sino la coalición también. Y una segunda pregunta, ¿tiene que ver también con un cambio en las formas? Te lo digo en el siguiente sentido. Mi diagnóstico, no sé cómo lo ven ustedes, es que este periodo legislativo ha sido especialmente agresivo y especialmente confrontacional, ¿no? Y ahí, obviamente, todos llevan velas en el entierro, ¿no? ¿Qué nos dice esto entonces, Raúl, sobre esto que es más amplio, ¿no? Sobre la coalición en su conjunto, pero también sobre la forma. Yo concuerdo, Patricio, que tiene que ver también con la forma y la razón es que tenemos dos listas corriendo paralelas de centro derecha al Parlamento. Dentro de esas dos listas hay una que está más identificada con la derecha dura y que arrasó en la Convención 2, por decirlo de alguna manera. Creo que la otra tiene que hablarle más al centro, hablarle más a la gobernabilidad, hablarle más a la moderación. Y eso que corre para Evelyn Matei, creo yo, también tiene que correr la, para las listas parlamentarias. Hay que considerar que hoy día lo que quiere, a mi juicio, el electorado es básicamente un cambio. Ujú. Es un cambio de gobierno que este gobierno, y por ahí creo que también tiene que ir la campaña en contra de Jara, no que ella es comunista, porque eso no resuelve nada, sino que ella es la continuadora de un gobierno que respecto de las principales preocupaciones, que han sido la seguridad, la inmigración, el orden público, el narcotráfico, el terrorismo, no ha podido responder. Bueno, entonces, frente a eso, frente a un mal gobierno, uno tiene dos opciones: ponerse en una posición durísima eh, y negar la sal y el agua, Ujú. o en una posición, claro, también opositora, pero siempre dispuesta a llegar a acuerdos, más abierta, porque si no, no puedes gobernar. O sea, nadie tiene el monopolio de la razón. Si yo intento descalificar todo lo que hace el adversario, es decir, voy a partir de cero, no voy a tener mayorías parlamentarias. Entonces, creo yo que hay algo en ese mensaje de Evelyn Matei que le habla a los parlamentarios de buscar posiciones más moderadas justamente por eso, porque para construir, para el desarrollo del país lo que se requiere son la construcción de acuerdos. Sin eso no se sale adelante. Creo yo que por ahí va el punto. Ujú. Hay una disputa ahí que se va produciendo en la derecha, Pamela, y te lo pregunto también tú que has sido asesora legislativa, ¿no? Porque esto que está diciendo Raúl, que tiene que ver con cómo se perfila uno en las parlamentarias, podría eventualmente dar cuenta de un nuevo ciclo. O sea, creo que al interior de estos dos grandes bloques, no veo nítidamente un tercero, o un tercero con potencial electoral por de pronto. También está la disputa de si en el próximo periodo presidencial y legislativo se quiere hacer más bien una política de trincheras o una política en la que pueda haber algún tipo de confluencia o de acuerdos. ¿Cómo ves eso? Yo sé que este periodo no da como para tener muchas ilusiones, pero... Bueno, como tú bien dices, yo diría que probablemente esta lógica de hacer política de trinchera que se vio, digamos, en el Congreso, esto va a continuar y creo que va a ser
próximo periodo aún más duro, digamos. Yo diría que republicanos en el Congreso probablemente tengan mucha más representación porque están unidos, digamos, con social cristianos, o sea, tienen ahí y probablemente ahí va a haber un acuerdo y van a llegar más, digamos, al Congreso. Lo que es un poco preocupante, diría yo, porque no se está haciendo política desde una lógica de estos son mis argumentos, los pongo, digamos, y los llevo al Congreso, represento a un universo, digamos, sino que es como esta política de como una farándula política en la cual se lanzan cosas que uno queda bastante impactado, la verdad, escuchar las cosas que se dicen en el hemiciclo, digamos. Es como hay muchas faltas a la verdad, o sea, yo de verdad, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, o sea, hay cuestiones que uno, o sea, está bien, queremos legislar y cada uno defender las posturas, perfecto, pero yo creo que tiene que haber una política, digamos, de no estar denostando, de no estar Bueno, yo también me hago responsable, Pamela, la locución de Johannes Kaiser del domingo pasado, por ejemplo, donde hizo alusión a algunas cosas que eran críticas políticas, algunas que eran hechos, pero otras que son mitos urbanos, ¿no? Como que, por poner solo un ejemplo, que el Partido Comunista todavía tendría los arsenales de Carrizal Bajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. ¿No? Entonces creo que eso va horadando la política. Y yo sinceramente creo que, y creo que ojalá Evópoli, Renovación Nacional, la misma UDI, digamos, logren hacer, digamos, ahí un match de fuerte, digamos, para poder disputar también a esa derecha, digamos, que no siga creciendo, porque se pierde la gobernabilidad, se pierde la política país, política de Estado, no estamos hablando del gobierno solamente, y se requieren de mayorías parlamentarias para poder avanzar. El país, cuando se dice que está estancado porque estamos viviendo con legislaciones y la propia Constitución, etcétera, del año 80. Entonces, no podemos avanzar si no tenemos cierta holgura para poder legislar y poder convocarnos a grandes acuerdos. Si la política no se construye solamente de yo quiero ganar y destruyo al otro. Y eso es lo que hemos estado viendo. O sea, como que se ha ido empezando a cimentar esto, y que hace que el Congreso esté en una trinchera y que parezca un reality político. O sea, estamos todos subiendo videos de qué es lo que pasa. Cada uno sube y tiene sus plataformas, digamos, cuando debiera volver esta cosa de acordar, porque la política es una constante negociación. Para hablarle a la barra brava más que al país. Po. Es que va por ahí. Raúl, antes de ir a la pausa podemos retomar. Te vi... Creo entender de tu argumentación anterior que no le asignabas tanto peso, ahí pondéralo tú o explícitalo, al factor del anticomunismo como un elemento de campaña, ¿no? O a las prevenciones que la ciudadanía podría tener respecto a una candidatura del Partido Comunista. A mí me ha llamado un poco la atención que no he visto que ese argumento se esté poniendo en la primera línea, como que diera la impresión que ya no tendría el mismo peso que antes. ¿Cómo lo ves tú? ¿O sí lo tiene? ¿O sí lo tiene? Yo creo que algún peso tiene, indudablemente, porque tenemos ejemplos cercanos de posiciones similares a las que defiende el Partido Comunista en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Pero yo creo que el punto es otro. El punto es qué es lo que ha mostrado las fuerzas que apoyan o respaldan la candidatura de Janet Hanna. ¿Qué es lo que han mostrado en materia de seguridad? ¿Estamos mejor o peor que hace 4 años atrás? ¿Qué es lo que ha mostrado en la lucha contra la delincuencia? ¿Cuáles son los resultados de la lucha contra el terrorismo en la Araucanía? ¿Qué es lo que ha pasado en materia de inmigración? Yo creo que por ahí tiene que ir la campaña, ¿eh? Ahora, cortito, yo estoy de acuerdo respecto de lo que dijo Pamela, que el Parlamento se ha ido polarizando, ¿eh? Así todo, en este gobierno se han logrado algunos acuerdos importantes, en gran medida, Pamela, porque la derecha ha estado dispuesta a respaldar proyectos que son más bien del color de la derecha que del gobierno, en materia de seguridad, en materia de, qué sé yo, de previsión, por señalar
por señalar algunos. Entonces, claro, ha habido una buena polarización en el último tiempo, pero creo que menos que en el periodo de Piñera II. Ajá. Ahí la situación fue insostenible. Hoy día, cierto, mucho show, pero han habido acuerdos que yo creo que son importantes. O sea, yo no los descartaría. Y lo último, creo yo que se va a producir evidentemente un aumento importante en la votación del Partido Republicano, Ujú. que va a ser pareja o incluso puede superar a la de Chile Vamos. Ujú. Bueno, vamos a ir a un breve alto y continuamos conversando sobre este y otros asuntos en nuestro panel de día jueves 3 de julio del año 2025 en Radio Análisis. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Las 9:05 de la mañana, continuamos en Radio Análisis. Tenemos aquí a mi lado a Pamela Po, tenemos al frente, bueno, ustedes en la pantalla nos están viendo a los tres iguales, a Raúl Celis. No sé si quieren hacer una repasada sobre el tema electoral, algún otro punto que les parezca bien tratar antes de saltar a otras aguas. ¿Pamela? No, yo solo decir que la irrupción de Jara creo que pone más sabrosa esta elección. Creo que está interesante, digamos, el cómo se va a llevar a cabo, digamos, los próximos meses. A la gente que le gusta la política, sí, digamos, esto está interesante, digamos. Sí, tú dices que eventualmente con Carolina Toá habría sido como más predecible el escenario, ¿no? Más predecible el escenario. Más conocido. Sí, es como más conocido. Sí. Raúl, ¿ahí cómo lo ves? Porque tú decías, es competitiva Jara, viste que antes existía esta idea de que a las derechas les convenía que ganara Jara porque ya, tú mueves la cabeza y dices no. No, eso es un error porque, repito, o sea, el tema del Partido Comunista es secundario en el voto de la población. Si el voto no es racional, el voto es emocional, y quien conecta mejor con las emociones, yo le tengo bastante aprecio y respeto a Carolina Toá, pero indudablemente conecta mejor con las emociones Janet Jara que Carolina Toá. Y ahí ella tiene un plus muy importante, ¿eh? Y por eso siempre digo, la forma de contrarrestarlo es con los hechos de cómo ha sido este gobierno y que ella es la continuidad de este gobierno. Sí, pues. Ahora, una cosa me gustaría agregar, es una cola nada más, respecto de las elecciones parlamentarias y las dos listas. Yo creo que Chile Vamos tiene que arriesgar, aunque esto signifique tal vez la pérdida de alguna posición respecto de la que tiene hoy día, en insistir en la gobernabilidad, en los acuerdos, en cómo se desarrollan los países, en la relevancia de la moderación. Yo creo que así como Matei debe ir por ese camino, es fundamental que los partidos de centro-derecha hagan lo mismo, porque de lo contrario van a perder la pelea contra los republicanos en forma más abultada. Bueno, les quería cambiar de tema porque de esto venimos hablando hace semanas, pero ya está ocurriendo. A principios de la próxima semana es la cumbre de los BRICS, ¿no? En Brasil. Como ustedes saben, estaba bien abierta la idea, o por lo menos se abrió en el escenario político interno, el debate sobre si Chile debía ir o no. Ocurrieron entre medio, Pamela, Raúl, hechos bastante agudos, como por ejemplo los ataques de Israel a Irán, de Irán a Israel, y lo más grave, ¿no?, el bombardeo de Estados Unidos a Irán. Hoy por hoy las aguas están, en lo que a eso respecta, un poquito más calmas. En Gaza la situación sigue más o menos igual, pero bueno, el cuadro está así. Algunos dicen Chile no debe ir nomás, otros dicen Chile debe ir, pero debe señalar a qué adhiere y a qué no. Otros le tenían miedo a la foto, pero parecería ser que no va el presidente de Irán y que no va el presidente de Rusia, por si algunos le tenían miedo a esa foto, digamos. Y hay otros que dicen que Chile tiene que ir de todas maneras, porque mal que mal estamos hablando de un bloque donde está el principal socio comercial de América Latina de Chile, el principal socio mundial, que tiene el 40% del PIB y el 50% de la población del planeta. O sea, algunos dicen, ¿cómo no va a ir Chile?, ¿no?, si es que lo están invitando. Bueno, ahí están planteados todos los puntos. Insisto, el escenario no es exactamente igual al de hace 10 días atrás o 2 semanas, pero es interesante volver a repasarlo ahora que ya en poquitos días empieza esta cumbre. Pamela. No, yo creo que en relaciones internacionales es complejo restarse cuando uno quiere tener socios económicos. O sea, estamos hablando de países que son... Tenemos 2 gigantes asiáticos, digamos, China e India, ¿cierto? Y bueno, un gigante latinoamericano que es Brasil. Entonces, creo que en términos de económicos es interesante, digamos, el espacio. No, yo creo que no,
Chile no se puede restar, digamos, de espacios cuando se está vociferando tanto que la economía está en el suelo, que no hay, digamos, que no tenemos crecimiento económico. O sea, mi visión es que tú vas a participar de un espacio, no significa que vayas a firmar nada o que vayas a tener, digamos, algún hecho que al país no le convenga. O sea, las relaciones internacionales son relaciones de estados, no son relaciones de gobiernos. Entonces creo que por ahí creo que hay que desmitificar también esta como oposición, porque además China tiene un nivel de crecimiento y por otro lado de tecnología, de un montón de cosas. O sea, las relaciones económicas no solo se basan, digamos, en la economía en sí misma, sino que también en transferencias, digamos, de distintos tipos de tecnologías, acuerdos para estudiar, etcétera. O sea, esto es mucho más amplio y yo creo que restarse es como hacer caso a discursos que son muy ideológicos al final del día. Entonces yo creo que Chile tiene que estar y bueno, el Estado va a decidir qué es lo que conversa o no en ese espacio. Y esto para cualquier presidente, no solamente este gobierno. Yo creo que es una cuestión muy amplia. Entonces yo creo que hay que ir como desmitificando, digamos, cuál es la relación que se va a tener en ese espacio. Raúl. Bueno, no solamente, como bien dijiste, no va Putin por razones también de seguridad judicial, porque tiene órdenes de captura. Aparentemente no iría a Irán, pero tampoco va a China. ¿Por qué no va a China? Porque hay un problema de oportunidad. Es evidente que hay un problema de oportunidad. Los BRICS no es solamente un foro económico, también es un foro político, es una forma de cómo se alinean los distintos bloques en el mundo. En otras circunstancias, Pamela, yo tal vez habría dicho, bueno, como invitado, como observador, no tiene mayor relevancia, pero estamos en un momento muy complicado donde forman parte del BRICS Irán y Rusia, dos países que están muy discutidos por los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Y como es una política de Estado, como bien se dijo, un gobierno que va de salida, comprometer al país cuando Estados Unidos ha sido bastante duro en saber cuál es la posición chilena, a mí no me parece adecuado. Y no soy solamente yo veía que Pedro Araya, Paulina Bodanovich, Juan Luis Castro, Vlado Mirosevich, Jaime Mulet, todos en contra de que Chile asista. ¿En qué aporta, yo me pregunto, asistir a este foro? ¿Qué es más importante, participar en un foro al que asisten Rusia e Irán o complacer a Lula? Me da la impresión que esa es como la pregunta que se hizo el presidente de la República. Y yo creo que el gesto de China, que supuestamente fue por problemas de agenda, entrega la respuesta. No es oportuno la asistencia, no se va a lograr ningún beneficio para Chile, al revés, se va a cuestionar cuál es la posición de Chile respecto de los principales bloques del mundo. No estoy de acuerdo. Dale. Sí. No, netamente porque es como si hubiera un foro con Estados Unidos. Y esa es la lógica. O sea, tendríamos que cuestionar qué es lo que está ocurriendo en Gaza, qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos en la interna. O sea, nos tendríamos que privar también de asistir a una cumbre con Estados Unidos. No sé si me explico. Cuando tu socio... O sea, Estados Unidos en estos momentos, la política interna que tiene, de incluso quitar nacionalidad a hijos que están, digamos... O sea, si vamos a cuestionarlo todo, digamos, entonces tendríamos que restarnos de participar como Estado en muchas cosas. Entonces yo creo que si es solamente por eso, yo creo que ahí yo difiero en el fondo de que Chile no debiera restarse. Si no vas es un foro. No, yo creo que hay que también como desdramatizar un poco el tema de que son países, o sea, China y India viene o sea, no viene Xi Jinping, pero en el fondo viene un ministro de peso también. O sea, yo diría que yo no creo que si esa va a ser la lógica, tendríamos que restarnos de muchos espacios. Sí. Ahí yo entiendo, Raúl, que en el fondo estamos hablando de cómo se mueve Chile en este contexto cambiante de
algunos dicen cambio de hegemonía, otros dicen diversificación de la hegemonía, ¿no? Pero que no es igual a como fue más o menos desde el 90 hasta el 2015 o 2020, por decirlo de algún modo. Entiendo que en el fondo esa es como la pregunta profunda, ¿no? Y ahí preguntarte, Raúl, porque es cierto, a ver, voy a decirlo así, es cierto que todo tipo de espacio, en principio económico, al que uno pueda adherir, es también político. O sea, es político, uno quiera o no quiera, porque implica sentarse con ciertas personas y no con otras, implica salir en las fotos, y así sucesivamente. Y por lo tanto ahí podría haber un argumento de que si se estima que Chile no debería estar muy cerca de Irán o de Rusia, que no debería ir. Pero dicho de otro modo, si es que fuera cierto el argumento de que todo espacio económico es también un espacio político, por poner un ejemplo, la OCDE es un espacio económico, pero también es un espacio político, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir legítimamente, lo que pasa es que Chile adhiere a ese tipo de sistemas políticos, a ese tipo de países. Pero bueno, eso nos remite a la pregunta de fondo que yo hacía, porque es que, ¿qué hace Chile en este contexto donde, déjame decirlo así, Raúl, muy coloquialmente, y te devuelvo la palabra, no solo uno tiene que tratar de quedar lo mejor posible con uno, ¿no? Sino ahora son varios los que disputan la hegemonía mundial. Bueno, ¿cómo lo ves en ese plano más general? Bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo que es ¿en qué lado estás tú? ¿Con quién te estás alineando? Ajá, Políticamente me refiero. sí. ¿Con el grupo de los BRICS o con el grupo de los G20? ¿Ah? Ahora, en otras circunstancias, Pamela, yo tal vez habría dicho, sí, va como invitado, va como observador, pero estamos en un momento súper tenso, con una tregua aparente, aparentemente frágil, en, entre Irán e Israel, con un Estados Unidos quien no ha tenido precisamente una política de mucha tolerancia respecto de quienes son sus amigos y quienes no son sus amigos. Y por lo mismo, a mí no me parece buena idea estar tentando la suerte. Esto es como ir a jugar a la ruleta sabiendo que te estás jugando, por decirlo así, tus ahorros. ¿Para qué? Ujú. ¿Para qué? Si el problema es ¿para qué? ¿Para qué en un momento en que el mundo está absolutamente tensado? ¿Qué se gana con esa asistencia? Siendo además que Chile no es un país relevante en el contexto internacional. ¿Qué demuestra ese gesto de asistir? Ese gesto demuestra que estoy más cerca de Brasil, estoy más cerca de la India, estoy más cerca de China, estoy más cerca de los países integrantes del BRICS, que de la posición norteamericana y de sus aliados. Y eso no es gratis, eso tiene sus costos. Ahora, Chile ya está más cerca de China que de Estados Unidos, po, en términos comerciales. En términos comerciales sí, Mm, y en términos comerciales sí, efectivamente, el principal socio comercial de Chile es China. mm, Pero yo partí diciendo mi intervención, mm, por algo no va el presidente de China a esta reunión del BRICS, ujú, porque sabe que no es oportuno. ujú. ¿Algo más que agregar, Pamela? No, solamente es que, si insisto en el punto anterior, o sea, si esa es la lógica, entonces también con Estados Unidos y los países G20 tienen un problema también ahí de como te dijera, de político importante también. Entonces, si China es tu primer socio comercial prácticamente, creo que creo que por un tema comercial no es bueno, digamos, alejarse de ese espacio si te están invitando. Esto es una invitación nomás. No, yo creo que hay que desdramatizar, digamos, el que vas a una reunión y que se va a ese espacio, digamos. Solamente eso. Sí. Bueno, se supone, voy a tener que decirlo así por mientras, se supone que Radio Universidad de Chile va a estar cubriendo la cumbre de los BRICS in situ. Digo, se supone porque si despega el avión presidencial,
Ahí debería ir nuestra colega Bárbara Payal, pero esperemos que eso efectivamente ocurra, ¿no? Que el avión despegue ahí con el presidente de la República para poder decirlo claramente. Pero bueno, si el presidente Boric está el lunes en Brasil, les contamos que desde allá va a estar nuestra colega Bárbara despachando y cubriendo todas las alternativas de este encuentro. Bueno, hay dos temas, a ver si los alcanzamos a tratar, sino uno nomás, que tienen que ver con desacuerdos en el sistema político, pero que de alguna manera también nos remiten a cómo estamos mirando la economía en el futuro. Tú viste, por ejemplo, Raúl, y tú también lo viste, Pamela, que en los debates presidenciales del oficialismo previos a la primaria se instaló la discrepancia respecto al acuerdo SQM-Codelco, ¿no? Que por otro lado, desde el punto de vista institucional, sigue avanzando sin contrapesos, ¿no? Pero hay al menos algo para tener en consideración, que es un informe de la Cámara de Diputados muy mayoritario, o sea, votado muy mayoritariamente en la Cámara de Diputados en contra de que este acuerdo se consagre. Y cuando hablo de muy mayoritario, quiero decir entonces que necesariamente tiene apoyos transversales, sí, ¿no? Estuvimos durante las últimas horas consultando a distintos parlamentarios, y por ejemplo el diputado Félix González, que fue uno de los integrantes de la comisión, señaló que el acuerdo no asegura adecuadamente los intereses del Estado, que faltó licitación pública, que el rol protagónico que mantiene SQM tiene controversias éticas y medioambientales, que el gobierno se ha apurado demasiado en cerrar un acuerdo, que privilegió un entendimiento político y económico por sobre un proceso de diálogo amplio. Bueno, estas son algunas de las críticas que no son, Raúl, Pamela, las del diputado González per se, sino que son las que están contenidas en el informe que se votó a favor. Bueno, quería preguntarles cómo lo ven. Simplemente digo que un acuerdo de este tipo es un acuerdo bien relevante para Chile, así es que independientemente de las opiniones, uno tendería a pensar que tanto mejor debatir que no hacerlo, ¿no? Pamela. Mira, yo, de hecho, antes de la comisión investigadora fui crítica, digamos, del acuerdo Codelco-SQM, netamente por dos. Hay un tema ambiental, efectivamente, y otro tema que es bien complejo. El hecho de no haber pasado por una licitación, o sea, y haber ido directamente, digamos, a hacer un acuerdo literalmente en cuatro paredes. O sea, el acuerdo en sí mismo no era público, digamos, que uno pudiese decir, mira, esto es interesante, o qué sé yo. Y eso es complejo, sobre todo porque la extensión del acuerdo son 30 años. Y en 30 años, o sea, sí, que hay amarrado mucho tiempo y las realidades van cambiando. Hay un tema con la corrupción también de SQM, o sea, hay que decirlo, y por lo tanto, algo que además fue muy criticado por este gobierno cuando habían parlamentarios, todavía no eran gobierno, y fue criticado SQM, y después se llega a un acuerdo de estas personas que sí criticaban en ese tiempo. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema grande, digamos. Y un tercer elemento, el tema medioambiental, porque se duplica la producción actual de extracción de litio, y por lo tanto tú ves el salar se está hundiendo. Hay un tema hídrico también, hay un tema de transhumancia del lugar, digamos, hay pueblos indígenas, o sea, esto tiene miles de aristas. Y digamos que SQM no es la empresa más bien comportada en términos ambientales. Entonces, yo diría que ahí hay varias aristas que yo concuerdo con el informe. Lamentablemente es un informe que no tiene... Que lamentablemente no se toma, digamos, como algo vinculante. Claro, tiene el peso de un señalamiento político. Pero no es vinculante, claro. Y creo que el gobierno se apuró. Las condiciones, además del acuerdo, no son las mejores, digamos, para Codelco. Y, por último, decir que el tema del litio no es el nuevo cobre de Chile. Eso también hay que plantearlo. Los chinos están con las baterías de sodio. Lo único que les falta a los chinos con el tema de las baterías de sodio es disminuir el peso, pues son baterías mucho más grandes, y por lo tanto podría ser un salitre próximo, digamos, no ahora, pero sí en una década o incluso dos podría ser. Y también decir que este acuerdo entre cuatro paredes, lamentablemente, también va ahora dando, digamos, como el debate público de estas cosas. Es una decisión de Estado, no es una decisión de gobierno. Por lo tanto,
lamentablemente esto llegó y sigue avanzando y probablemente va a avanzar. ¿Sí? Y eso también da por lo menos a mí me genera como un pesar en el sentido de que las cosas quedan en este statu quo, en la queja, tenemos una visión política, pero después no pasa nada. Y Sí. eso... Fueron 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones. Raúl. Yo siempre tuve el acuerdo, tuve la impresión que el acuerdo que anunció Máximo Pacheco el año 2024 fue una forma de disimular los resultados de Codelco. Una baja en la producción, un alto endeudamiento, una rebaja en la calificación crediticia, problemas que se arrastraban sí desde hace algunos años. Yo no creo en el Estado empresario, ¿no? Y al no creer, salvo para aquellos aspectos que los privados no pueden, aquellos aspectos donde los privados no pueden ejercer o no están interesados en ejercer. Y esto corre también para las empresas mixtas. Por lo tanto, a mí por principio, por definición, no me gusta una empresa mixta como esta asociación Codelco con SQM. Ahora, de aceptar la tesis, que, ok, tienes que aceptarla, yo habría dicho, bueno, pero con una licitación internacional, lo mismo que acaba de decir Pamela. O sea, si me veo obligado a aceptar estas reglas del juego, yo digo, pero hagámoslo bien, hagámoslo con una licitación internacional, y no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Por las razones que yo creo y que las di al comienzo, para disimular el mal estado de Codelco. Y hay algunos aspectos de este acuerdo que a mí me da la impresión que se intuían en el momento de firmarse el año 2024. El precio del litio ha bajado sustancialmente en el mundo y va bajando desde el año 2022. O sea, cuando se hizo el acuerdo ya estaba empezando la baja y no se ve forma en que se vaya a recuperar. Y por otra parte, es el precio más bajo desde el año 2021, el que tenemos ahora. Y la producción y la oferta ha aumentado también considerablemente en relación al año pasado, por China, por Indonesia, por la República Democrática del Congo. Entonces, aumenta la producción y disminuye la demanda por parte fundamentalmente de China. Yo no le veo a este contrato, y en eso me parece que con Pamela estamos de acuerdo, en este convenio hasta el 2060, que vaya a ser un gran negocio para Chile. Yo creo que de hecho es un negocio que puede durar 10 años más, no mucho más que eso. Y no veo tampoco con claridad cuáles son las grandes ventajas que que obtuvo el país al firmarlo. Pero, como soy respetuoso de la legalidad, si esto concluye, si lo autorizan las autoridades chinas, si pasa si termina la consulta indígena y es favorable, si firma la autorización Corfo y si toma razón la Contraloría, bueno, así son las reglas del juego y uno tiene que acatarlas. Sí, pero no. no me gusta, me gusta. No, y lo que yo te decía, Raúl, ¿no? Este tipo de temas no son decisiones cualquiera, entonces es bueno, es sano que haya un debate público, ¿no? Y que se expongan todos los puntos de vista y que se puedan desarrollar y que la ciudadanía los pueda conocer. Misma cosa que con la permisología, que estamos al final, ¿eh? Vamos a hacer una repasada súper breve nomás, y el tema da para tanto. Pamela, discúlpame, por favor, que sé que este es un tema importante para ti. Sí. Pero yo lo resumiría con la frase del ministro Grau, ¿eh? Esto no es menos regulación, sino que es mejor regulación, ¿no? Y es la típica distinción entre si lo que se quiere hacer es evitar la burocracia o evitar las exigencias, ¿no? Y de ahí derivan distintos tipos de acercamientos al tema. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Esto es oleado y sacramentado, ¿eh? La Cámara despachó el proyecto esta semana. Pamela. Mira, yo diría que efectivamente hay un tema con los permisos sectoriales. Eso es real. Efectivamente hay un atochamiento en el Estado, pero el proyecto se fue deformando y lo que era para algunos permisos se amplió para todo.
Y aquí hay que entender que no todos los proyectos de inversión se evalúan dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que hay otros que van por fuera del sistema, por los umbrales, digamos, y por lo tanto se le entregan permisos sectoriales. Y ese es un problema cuando, por ejemplo, el Estado hace funcionar el silencio positivo, lo invierte, digamos, y es como una empresa, por ejemplo, un relleno sanitario, un vertedero, una mini hidroeléctrica, pongamos una mini hidroeléctrica que tiene 3 megas, tú dirías, no es tanto problema, pero por ejemplo, la mini hidroeléctrica de 1 mega, que es la de Maki, los Maki allá tiene la crema, ¿cachai? O sea, ya, y esto implicaría que yo voy, pido el permiso, ¿cierto? Me acojo a una técnica habilitante que se llama, que es por declaración jurada. Y esto lo dijo muy bien el diputado Félix González. Esto es como que si yo fuera al municipio a decir, hola, yo sé manejar. ¿Me puede pasar yo le prometo que sé manejar, ¿me da mi licencia? Ok, ahí está. Yo confío que usted sabe manejar. Y tú podrías tener la instalación de una mini hidro con un permiso, una declaración jurada, digamos, donde tú prometes que cumples y después te puede aparecer una hidroeléctrica más grande. No sabes qué es lo que va a pasar. Ya, pero con lo que tú estás diciendo, Pamela, tienes claro que yo te podría acusar de exagerada porque lo que tú estás diciendo es que el Estado está imponiendo un acto de fe. ¿Es eso? Eso es. Está en el proyecto. ¿Ah? Habla de técnicas habilitantes por aviso y por declaraciones juradas. Entonces, yo no digo que todo el proyecto sea un problema, sino que tiene artículos muy identificados que son un problema. Y es una desregulación, porque hay más de 50 permisos que sí tienen que ver con temas medioambientales que no se evalúan dentro del CEIA. Entonces, yo diría que salió un proyecto que fue muy aplaudido y celebrado, digamos, por la oposición, y no así, digamos, y senadores, por ejemplo, como el senador Durresti, la senadora Proboste, o sea, gente seria, digamos, más una cantidad de parlamentarios en la Cámara fueron muy críticos al proyecto en estos puntos, ¿ya? Lo que sí le queda al TC. Sí. Todavía. Oye, estamos súper pasados, pero Raúl, sería impropio no darte la palabra, así que si puedes ahí dar tu apreciación breve sobre el tema. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto y lo voy a reflejar en 3 ejemplos muy rápidos. Primero, el Instituto de Neurociencia. El Instituto de Neurociencia era dirigido por Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencia. Durante 10 años se tramitó en Valparaíso. Hicimos lo humanamente posible por sacarlo adelante. El actual embajador en Canadá se fue a dirigir este proyecto junto a Ramón Latorre dentro al alero de la Universidad de Valparaíso. Imposible. Imposible. La cantidad de trabas burocráticas. ¿Qué pasó al final? Se acabó el Instituto de Neurociencia, no se revitalizó ese barrio. El ascensor El Peral que comunica con el Palacio Bauriza. Lo hacía imposible el Consejo de Monumentos. El Consejo de Monumentos, que empezamos a llamar Consejo de Impedimento, hizo todo lo posible por demorar ese proyecto durante 3 años. Y era fundamental para el desarrollo del sector, porque habíamos remodelado, habíamos recuperado el Palacio Bauriza. Y el último, el barrio La Matriz, que es el barrio fundacional. Yo tuve una pelea con el Ministerio de la Cultura, porque es un barrio que está muy abandonado. Intentamos, ahí la Escuela de Tripulantes tiene distintos edificios, recuperar un inmueble. No me lo aceptó, se hicieron 30 proyectos. Yo vi los 30 proyectos de fachada, de cómo, con un inmueble que era un inmueble modesto, que me lo negaron reiteradamente. Al final se quemó el inmueble, como ha habido varios incendios en Valparaíso. En resumen, uno tiene que ser realista, y aquí se había transformado esto en una pesadilla, pero una pesadilla interminable, respecto de numerosos proyectos. Yo creo que esto va en la dirección correcta. Sí. Y me tocó, y lo digo con cierto conocimiento, porque me tocó presidir la Comisión de Evaluación Ambiental durante varios años en Valparaíso, y realmente habían casos que a uno lo dejaban sorprendido por la argumentación que impedía construir. Siempre me recuerdo yo del caso de unos huesos, que esto lo conversaba yo con una jueza del crimen, que aparecían en unas construcciones en Playa Ancha. Decían, no, esto tiene un interés arqueológico. Y ese había sido un lugar
de un hospital religioso donde se enterraban a las personas en ese lugar y se impedían las construcciones de una universidad en Playa Ancha. En fin, yo creo que esto va, como digo, en la dirección correcta. Bueno, impropio de nuestra parte el tiempo que le dedicamos para la importancia que tiene el tema, así que la única manera de remediarlo es darle más tiempo en las próximas horas y días. Por de pronto tenemos que cerrar. Raúl Celis, muchas gracias, que esté súper bien. Muchas gracias. Pensé que le iba a dar la despedida. No, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Pamela, ha sido un gusto. Y igualmente, a disposición de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Raúl. Igualmente, Pamela, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl, también, y Pato. Buen día. Vamos a un alto y a la vuelta más conversaciones sobre economía, empleo con Claudio Medrano. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor